Yo sé que en esta época mucha gente dice, oye, pero es que vamos a hablar sobre el tema del Halloween y qué onda con el Halloween y el Día de Muertos y qué vas a comentar sobre el tema. Yo sé que hay mucha inquietud y que año con año tenemos que estar informando o enseñándole a la gente precisamente lo que las escrituras dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura normalmente en la que vivimos y también la influencia que tenemos de Estados Unidos, aquí en México se festeja el Halloween y se festeja el Día de Muertos, ¿no? Y aparte, el Día de Muertos se ha convertido como en algo como que de orgullo, ¿no? Como para presumir y es algo que es como, ya lo hace como parte de nuestra cultura y lo disfrazan como una cultura y lo disfrazan como algo que es arte, lo disfrazan como algo que es parte de nuestras raíces, pero déjame decirte algo. Hay una gran diferencia cuando tú eres un hijo de Dios y cuando no. Cuando eres un hijo de Dios, tú entiendes todo esto que la palabra de Dios nos enseña. Voy a irme un poquito rápido porque esto nada más es una cápsula informativa antes de la predicación, pero es una cápsula muy importante que tú como hijo o como hija de Dios o que estás aprendiendo la palabra de Dios tienes que saber. Número uno, ¿sabes que Dios no es un Dios de tinieblas? ¿Qué es lo que se festeja en Halloween? ¿Qué es lo que se festeja en el Día de Muertos? Es como, en el Día de Muertos dicen que es recordar a nuestros seres amados que ya partieron. Más allá de recordar, son tradiciones que se han sumado a rituales, porque ya son rituales, es decir, se pone todo un altar, se hace todo un festejo, se hace hasta comida especial, etcétera, ¿no? ¿Realmente todo esto le agrada a Dios? ¿Todo esto es algo agradable ante los ojos de Dios? ¿O realmente estas tradiciones fueron creadas de gente que no conoce a Dios precisamente para alejar a las personas y exaltar cosas que Dios abomina? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que el Día de Muertos y esta tradición del Día de Muertos realmente es abominación ante los ojos de Dios? ¿Qué pasaría que esta tradición norteamericana y esta fiesta norteamericana del Halloween, donde cientos y cientos de padres de familia visten a sus niños de monstruos, de asesinos, de muertos, de zombies, de decapitados, de cosas así espantosas, y dicen, ¿qué tiene de malo? Es algo divertido, es algo de juego. ¿Sabes que cuando no conoces a Dios, pues sí, no? Yo también cuando era niño, pues me encantaba este tipo ¿cómo se llama?, de actividades. Pero cuando conoces la palabra de Dios y cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, sabes que no tienes nada que estar haciendo, festejando ni disfrazándote de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros no festejamos la muerte, festejamos la vida. Por otro lado, somos hijos de luz, no hijos de tinieblas. Y dime una cosa, ¿el Halloween y el Día de Muertos festejan la vida? No, se festeja todo lo contrario. ¿Se festeja la luz? No, se festejan las tinieblas, el ocultismo. Y es un día de fiesta para el ocultismo. Es un día de fiesta para todo lo que tiene que ver con Satanás. Y es como, ¿cómo puede ser posible que alguien que se diga hijo de Dios o una hija de Dios pueda festejar ese tipo de cosas? Solo hay de dos: o una, porque no es hijo de Dios o no es hija de Dios, o dos, por ignorancia, porque ignora todo lo que Dios enseña sobre el tema del Día de Muertos y del Halloween. Hay muchos pasajes que yo me podría estar el día de hoy enseñándote, pero no es en la prédica del día de hoy. ¿Por qué? Porque yo prefiero predicar la palabra de Dios a estar literalmente dándole vueltas y vueltas e información. Yo no estoy a favor de aquellos que dan toda una historia del Halloween y toda una historia del Día de Muertos, y que no en 1400 tanto, y no que en 1700, y que los celtas, y que ¿sabes qué? No me interesa esa historia. Y Dios no me ha llamado a explicarte la historia del ocultismo, ni de dónde viene toda esta bola de cosas que nos alejan de Dios. Pero Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, no le voy a dedicar tiempo a analizar de dónde viene el Halloween, ni de dónde viene la historia del Día de Muertos. Pero sí te voy a decir lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y nada más unos pocos versículos. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla precisamente de que Jesucristo venció a la muerte, que Él resucitó entre los muertos. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, el pecado te lleva a la muerte.
el pecado te lleva a la muerte. Por lo tanto, cuando haces culto a la muerte, pues estás haciendo culto ¿a qué? Dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y fíjate lo que dice el versículo 26, y el postrer enemigo, es decir, el último enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, las Escrituras nos enseñan que la muerte es un enemigo, literalmente, al cual Cristo vino a vencer. Por lo tanto, como hijos de Dios o como creyentes en Jesucristo, no es completamente incongruente estar festejando el Día de Muertos. Y eso no tiene que ver con nuestros seres amados. Mi Padre, yo sé que lo voy a volver a ver. Y algo que enseña la palabra de Dios es que, ¿sabes qué? Los muertos, ¿cómo se llama? Los que dejaron este cuerpo, pero creyeron en Jesucristo, como dice las Escrituras, ellos tienen vida eterna. Y Jesucristo vino a dar vida a los muertos. Por lo tanto, el enemigo para el ser humano es la muerte. Y aquellos que hacen culto o celebración a la muerte, como es en el Día de Muertos o como es en Halloween, es alguien que no conoce las Escrituras. Me voy a ir un poco más rápido para ya entrar a la prédica. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte fue vencida. La muerte era un enemigo que Cristo vino a vencer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Juan capítulo 1. Este mensaje es el que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Dios es luz. Por lo tanto, yo nunca, o como un hijo o una hija de Dios, no pueden festejar las tinieblas. No puedes disfrazar a tus niños y enseñarles esa cultura de las tinieblas, no de asesinos o de muertos o de zombies o sea, es alguien que no conoce a Dios. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mateo capítulo 22 versículo 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Dios es un Dios de resurrección, es un Dios de poder, es un Dios de luz, es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, tú y yo no podemos festejar la muerte, ni podemos festejar las tinieblas, ni podemos andar en fiestas literalmente que son exaltadas para el enemigo del ser humano y el enemigo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabes qué? Las tinieblas son echadas fuera por la luz de Cristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si tú y yo seguimos a Jesucristo, no podemos andar ni festejar las tinieblas. Es que es muy bonito, es que es divertido, es que a mi hijo le encanta, a mi hija le encanta. ¿Sabes qué? Tienes que enseñarle todo lo contrario. A mi hija siempre le enseñé desde chica: tú eres una hija de luz, no eres una hija de tinieblas. Tú no puedes festejar estas fiestas. Estas fiestas las festejan los que no conocen a Dios. Por eso más bien tenemos que anunciar el evangelio, para que conozcan la verdad y puedan disfrutar
¿Sabes qué? Los niños se pueden disfrazar de superhéroes, de príncipes, de princesas, las niñas, ¿no? Y podemos hacer una fiesta de vivos como lo hacemos constantemente en la iglesia. Hacer una fiesta de vivos y festejar la vida y anunciar a los que no conocen la vida en Cristo Jesús, la luz que vence a las tinieblas. Y es importante, en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 12, fíjate lo que dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de las naciones. Es decir, si tú eres una hija o eres un hijo de Dios, si eres parte del pueblo de Dios, no puedes asemejarte a las cosas abominables que puede haber en toda la cultura que vivimos. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agonero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará de las naciones delante de ti. ¿Sabes qué? Lo más importante que tienes que entender es que si Dios en su palabra nos enseña claramente todo esto, es ¿cómo puedes disfrazar a tu hijo de hechicera o de hechicero? ¿Cómo puede haber algunos que consultan a divinos o leen las cartas o todo eso? Dios abomina todo eso. Y en esta época pues se disfrazan de eso. Es una exaltación a las tinieblas, es una exaltación, y yo soy hijo de Dios, de luz, y yo soy un hijo de Dios. La pregunta es, ¿eres tú hija y eres tú hijo de Dios? ¿Eres una hija o eres un hijo de luz? Y ahora tus hijos son hijos de luz. ¿Qué les estás enseñando? Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, como lo acabo de decir. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, chicos, y no podemos andar en tinieblas. ¿Sabes? Tenemos que entender que en esta época de donde se festeja el Halloween, donde se festeja el Día de Muertos y todo eso, tenemos que entender que nosotros no festejamos las tinieblas porque somos hijos de luz. No festejamos la muerte porque somos hijos de vida. Y porque mi Señor y mi Salvador venció a la muerte. Y la muerte, como dice las Escrituras, es un enemigo que fue vencido. Yo no puedo exaltar ni tampoco, y si digo, bueno, es que nada más para recordar a mis seres queridos, no lo recuerdo un solo día. A mi papá no lo recuerdo este día, para nada. ¿Sabes cuándo recuerdo a mi papá con mucho amor? Cuando es su cumpleaños, en octubre, el día que falleció, el 28 de octubre, el Día del Padre. Lo recuerdo con mucho dolor y amor a mi papá. Y muchas veces, porque mi papá me dejó muchas vivencias, me dejó muchos recuerdos. Yo no recuerdo ni festejo a mi papá, y menos en estos días. Todo el año mi padre está en mi corazón, y yo sé que lo voy a volver a ver, porque mi Dios no es un Dios de muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Así es que, querida familia, tal vez antes lo hacíamos en ignorancia, pero a partir de que acabas de escuchar este mensaje, tal vez por primera vez, ahora ya no es por ignorancia. Ahora tú vas a decidir si vas a creerle a Dios y a obedecer a Dios, o vas a seguir las tradiciones de este mundo que son abominables ante los ojos de Dios. Podrás decir, es que es un juego, y que no se azoten, ¿qué tiene de malo? Pregúntale a Dios. Y menos acostumbrar a tus hijos a las tinieblas, al contrario. Lo que parece juego, que es divertido, es la manera en la cual Satanás seduce desde la infancia. Pero somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. Así es que el día de hoy ya lo sabemos. Pues vamos a la predicación del día de hoy, querida familia. El mensaje del día de hoy es un mensaje que a mí en lo personal me confronta. Yo sé que te va a confrontar. Y es un mensaje que tenemos que entender. Hoy vamos a estudiar un solo versículo de Juan, y con ese versículo ya me dejó girando. Estamos estudiando Juan capítulo 7,
y vamos a orar antes de entrar al estudio. Padre hermoso, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor, que es luz en nuestro camino, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú amorosamente, Señor, vas guiando nuestros pasos. Padre, te pido, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, nos confrontes, pero nos lleves a despertar, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, amada familia, estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 7, y en el capítulo 7 nos encontramos, lo voy a leer desde el versículo 1, y vamos hoy a estudiar el versículo 6. El versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, como ya lo estudiamos, y le dijeron sus hermanos: sal de ahí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo, le dijeron sus hermanos, ¿no? Versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Como ya estudiamos el domingo pasado, Jesucristo tenía medios hermanos, ¿no? Hijos de José y de María, como era lo normal y como era una bendición de Dios hacia una familia. Entonces, literalmente aquí podemos ver uno de tantos pasajes que ya estudiamos la vez pasada, que Jesucristo tuvo medios hermanos. También estudiamos esta fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta bellísima, maravillosa, que ya analizamos el domingo pasado, y hoy vamos a analizar el versículo 6, la respuesta de Jesucristo. Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre es presto. Este es el punto, este es el versículo que Jesucristo, este es el versículo que Jesucristo enseña, diciendo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está listo, ¿no? Ahora me llamó mucho la atención la palabra tiempo que utilizó para él y para sus medios hermanos. Y esta palabra, porque la Biblia nos enseña dos palabras. La Biblia nos enseña dos palabras respecto a el tiempo. En el griego vamos, ¿no? En el Nuevo Testamento, no la Biblia, perdón. El Nuevo Testamento nos enseña dos palabras respecto a la palabra tiempo. Y son dos palabras que en la traducción al español se traducen como tiempo, pero en el griego son cosas diferentes. Una es la palabra cronos, que esta es la palabra que significa literalmente un tiempo medible, ¿no? Un tiempo que es lineal, que es medible. Es como los segundos, los minutos, las horas, ¿no? Los días, los meses, los años. Ese es el cronos, es el tiempo que es medible, y es el que todos conocemos. De ahí viene la palabra cronómetro, cronograma, de ahí vienen todas estas palabras, es decir, de la palabra cronos, es la palabra tiempo, es un tiempo medible. Pero hay otra palabra que en el griego se utiliza cuando Jesucristo habla, y es la palabra kairos. Y esta palabra kairos, como lo puse aquí en el pasaje que les puse en griego, ahí viene la palabra kairos, y es la palabra que Jesucristo utilizó precisamente cuando dice: mi tiempo aún no ha llegado. No utiliza la palabra cronos, utiliza la palabra kairos. La palabra kairos, como lo pueden leer ahorita así en el griego, dice cumplimiento del propósito de Dios. Es decir, el kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde se cumplen los propósitos de Dios. Es el momento oportuno. Es un tiempo no sujeto al cronos, sin embargo, sí tiene una correlación directa con el cronos. Aunque no está sujeto al cronos, tiene una relación directa con el cronos, como lo vamos a ver hoy. Es el tiempo justo, es el tiempo oportuno, ese es el kairos, ¿no? Y vamos a ver la palabra cronos y vamos a ver la palabra kairos. Nos vamos a enfocar más en el kairos, porque es el tema del cual en el versículo, precisamente, ¿cuál fue el versículo? El versículo 6, nuestro Señor Jesucristo habla de que mi kairos aún no ha llegado, ¿no? Es decir, que ese tiempo oportuno, ese tiempo de Dios, ese tiempo justo
donde se va a cumplir el propósito de Dios aún no ha llegado. Y esto es algo importante que tenemos que entender porque habla del tiempo kairos. Pero hablando sobre el cronos, querida familia, el cronos es un tiempo medible, es un tiempo finito, es un tiempo que se acaba, es un tiempo que pasa. En este mundo le hacemos mucho hincapié y mucha importancia a los recursos económicos, no al dinero. El dinero puede recuperarse. Hay gente que lo han perdido todo y después se vuelven multimillonarios, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Tú eres uno de esos seguramente. Pero a lo que voy es que el dinero es algo que se puede recuperar. El tiempo ya no. El tiempo, el cronos, es algo que pasa y termina y no lo puedes recuperar. Lo más valioso que tenemos, lo más valioso que Dios nos ha dado, es el cronos, es este tiempo. Y no más valioso, sabemos que lo más valioso que Dios nos ha dado es Jesucristo, su Hijo. Pero me refiero a una de las cosas más valiosas, más que el oro, más que la plata, más que los talentos, más que las habilidades. Realmente el cronos, el tiempo que Dios nos da, que es finito y que se acaba y que no se puede recuperar. Los minutos que vivimos hoy en la mañana, ya no los vas a recuperar jamás, jamás se pueden recuperar. Y sabes que muchas veces perdemos mucho el cronos, somos mal administradores. Tú y yo somos, como hijos de Dios, somos administradores de todo lo que Dios nos da. Somos simplemente administradores. La Biblia le llama mayordomos. Un mayordomo no es dueño de la casa, sin embargo, sirve en la casa y atiende la casa, cuida de la casa. Un mayordomo es lo que tú y yo somos, que la Biblia habla, que somos mayordomos de todo lo que Dios pone a nuestro alrededor. Y el cronos es una de las cosas de las cuales Dios nos da para administrar. Tú y yo, tal vez hay personas que son muy buenas administradoras económicamente hablando, ¿no? Pero hay algo más valioso que el dinero, y es el tiempo. Y son pésimos administradores del tiempo. ¿Por qué? Porque sus prioridades están completamente equivocadas. ¿Cuáles son nuestras prioridades que van a traer beneficio a nuestras vidas? Pues literalmente en base a las prioridades que Dios nos marca. ¿Y cuáles son esas prioridades? Número uno, Dios, porque Él sustenta toda mi vida, todas las áreas de mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi salud, mis relaciones interpersonales, todo lo sustenta Dios. Él es el único que tiene el poder para sustentarlo todo. Dos, la familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Tres, el trabajo. Cuatro, mis familiares, ¿no? Y después de mis familiares vienen los amigos y el entretenimiento, ¿no? Y cuando la gente tiene completamente inverso sus prioridades, que primero soy yo y mi entretenimiento y luego mi familia y luego, o primero el trabajo y luego mi familia y todo eso, sabes que no son buenos administradores del cronos. Y siempre va a haber conflictos y conflictos, como lo vamos a ver en el retiro de matrimonios, también en un tema de prioridades. ¿Sabes? Nuestros hijos van creciendo. Yo veo a mi hija ya gigante, ¿no? Pero yo me acuerdo de ella cuando era una pequeñita, ¿no? Cuando era una bebé, que yo me acostaba con ella y ahorita que la veo cómo se acuesta en la cama y ya parece camita chiquita, ¿no? De los 7 enanos y ella así como Blancanieves, enorme. Digo, es padre la etapa que estoy viviendo con ella. Pero qué rápido crecen los hijos. Y tú que eres papá o mamá, sabes a lo que me refiero. En un pestañear. Yo me acuerdo que siempre me decían, disfrútala porque crecen rapidísimo. Y yo decía, sí, ¿no? Como cuando te dicen, vas a tener hijos, ay, duerme todo lo que puedas. Y tú le dices, sí, claro. Ve al cine, cómprate ropa porque ya una vez que nacen ya olvídate de ti. Sí, claro. Y ya, pero ya cuando nacen dices, uy, tenían razón. Pues de la misma manera, o sea, siempre me decían, los hijos crecen rapidísimo. Tienes razón, ¿sabes qué? Los hijos crecen muy rápido. Es la realidad, crecen muy, muy rápido y se van muy rápido. El cronos está pasando. Y muchas veces nos enfocamos más en sus necesidades físicas. Pero lo que ellos necesitan
más allá de una super universidad o un super colegio o una super ropa o unos super viajes. Lo que un hijo necesita es a mamá, a papá. Algo que me encanta de que una de las cosas que Dios me enseñó cuando tuve a mis hijos es que a mis hijos no les importaba mi carrera. Cuando mi hija estaba chiquita yo estaba grabando telenovela y para alguien pudiera ser algo importante, ¿no? Que eres un actor de telenovela, pero para mi hija, ¿tú crees que le importaba? No le importaba mi carrera, pero le importaba, ¿sabes qué? Que yo soy su papá. Y cuando jugábamos, cuando yo estaba con ella, ¿sabes qué? Para ella lo más importante era que yo soy su papá. El Cronos pasa muy rápido, querida familia. Amigos, pasa rapidísimo el Cronos. El tiempo se va y no lo puedes recuperar. Y ¿sabes qué? Nuestros hijos crecen. Aprovecha a tus hijos. Porque muchas veces siempre decimos, después le digo te amo, ¿no? Después le digo qué importante es para mí, después le doy un abrazo, después otro día, ¿no? Le ayudo, otro día me involucro en su vida, ¿no? Después, y dejamos las cosas para después, y ese después a veces ya no llega. El día que tenemos, lo único que tenemos es el presente, el hoy. Si hoy tienes a tu papá, si hoy tienes a tu mamá, si hoy tienes a tu hijo, si hoy tienes a tu hija, hoy. No le dejes un abrazo para después, no le dejes un beso para después, no le dejes decir cuánto la amas, cuánto lo amas para después, porque tal vez el después ya no viene. El futuro le pertenece al Señor. Y hoy Dios te está regalando la bendición de tener a papá y a mamá, de tener tal vez a tu hijo o a tu hija. Allá vemos algunos que mi papá ya no está conmigo, pero si tú tienes papá, tienes el privilegio que yo no tengo. Y muchas veces hacemos tanto énfasis en todo lo que nos dañó, en todo lo que nos hizo, y en un pasado que ya no existe. Ya no existe ese pasado. Entonces, ¿por qué no hacer valer el presente para que nuestro futuro tenga un cambio radical? ¿Sabes? El Cronos se está acabando, el Cronos es finito, el Cronos pasa y no lo puedes recuperar. Aprovecha el día de hoy, disfruta el día de hoy. Hoy dile cuánto lo amas, hoy dile cuánto es importante para ti. Hoy dale un abrazo, hoy dale un beso, llénalo de besos. Hoy lo tienes, hoy la tienes, hoy hazlo, porque el Cronos se termina, el Cronos pasa, se acaba, se va como agua entre nuestros dedos, entre nuestras manos. Hoy tú y yo tenemos que ser buenos administradores del Cronos. Y hablando del Kairos, precisamente de este tiempo que es perfecto, de esta oportunidad, de este tiempo del plan de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 18 dice, Él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. En Juan capítulo 7, versículo 30 dice, procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Nos encontramos muchos pasajes donde vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él, por ejemplo, sanaba a un ciego de nacimiento, Él sanaba a un cojo, sanaba a un leproso, y cuando el leproso o el ciego o a quien haya sanado quería exaltarlo a Él decía, no, y Él se ocultaba. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora, no había llegado su kairos, el tiempo perfecto, oportuno del plan de Dios donde se debería de cumplir las cosas. Todavía no había llegado esa hora de la cual está hablando las Escrituras. Muchas veces dijo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Y es lo que Jesucristo le dijo en Juan capítulo 7, en el versículo 6, a sus medios hermanos. Les dijo, mi tiempo todavía no ha llegado, el tiempo de ustedes siempre está presto, el tiempo de ustedes es ahorita, la hoy, ahora. Y tú y yo estamos viviendo siempre con prisa, estamos viviendo siempre esclavos de un cronos, pero también queriendo empujar un kairos, queriendo empujar un plan de Dios en nuestras vidas, ¿no? Queriendo acelerar, y no porque
me levante a las 4 de la mañana va a amanecer más temprano, como por ahí dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y nosotros tenemos que descansar en eso. Cuando tú eres esclavo del Cronos y quieres empujar el Kairos, ese plan perfecto de Dios, quieres empujar esa hora que Dios tiene designada, siempre vas a vivir frustrado o frustrada y vas a vivir con amargura o con coraje o con miedo o con incertidumbre, pero no vas a tener paz. Pero cuando vienes al Kairos, cuando crees que Dios tiene un plan perfecto, que no se equivoca y que todo pasa en el tiempo que Él quiere, cuando estás caminando con Él, por supuesto, ¿sabes qué? Entonces tú puedes descansar. Ahora, esto que acabo de decir no aplica para todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay gente que rechaza una y otra vez a Cristo. Que el tiempo de Cristo para salvar ha sido desde hace varios años, pero esas personas han rechazado y rechazado y rechazado y rechazado. Entonces dices, ¿cuándo va a ser el tiempo? El tiempo siempre es presto, es ya fue desde hace varios, pero esta persona ha rechazado y ha negado a Dios una y otra vez. Pero Dios siempre ha sido fiel, ha sido misericordioso, ha sido paciente y ha estado toque y toque la puerta hasta el día que esta persona diga, ok. Es algo que tenemos que entender del Kairos, que sí te puede dar descanso cuando estás caminando con Él, pero también no te puedes dormir en la hamaca diciendo, pues es que yo todavía no le voy a entregar mi vida a Cristo porque en su tiempo le entregaré mi vida a Cristo. Perdóname, estás malinterpretando la palabra de Dios, porque el tiempo que Dios tiene para salvarnos, que Dios nos da la oportunidad es hoy. He conocido madres que he visto a sus hijos andar en la fiesta total y ellas muy descansadas, muy confiadas, hasta patrocinándoles a sus hijos las borracheras, las parrandas, y diciendo, es que ahorita todavía no es el tiempo para ellos, pero Dios sabe cuándo es el tiempo para ellos. No, perdóname, no malinterpretes el Kairos de Dios, no malinterpretes el tiempo de Dios, y menos fomentes que se alejen de Dios, ni patrocines que se alejen de Dios. No confundamos lo que es el Kairos de Dios. Vemos que dentro de ese Kairos, de ese tiempo perfecto de Dios, de ese, aún los demonios también, los demonios saben que tienen un tiempo, que su Cronos se está acabando, ¿no? Y que va a venir ese Kairos, ese tiempo perfecto donde Dios va a cumplir todas las cosas. Aún en Mateo capítulo 8 versículo 29, estos demonios le gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿No? El endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que le pidió a Jesucristo, que se postró ante él y dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Pero fíjate lo que le dice, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, te adelantaste, ¿no? ¿Por qué? Si nuestro castigo eterno todavía falta. Ellos, también los demonios, saben que hay un Kairos, que hay un tiempo perfecto y hay un Cronos que se les está acabando. Aún los demonios saben que el tiempo se les termina y que va a haber un tiempo donde se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Aún los demonios lo saben. En Daniel capítulo 9 es un pasaje maravilloso, hablando precisamente de ese tiempo perfecto que Dios tenía estipulado a través de profecías, ¿no? Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, en el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto está en el libro de Nehemías, hubo varios intentos de restaurar y de edificar Jerusalén. En el libro de Esdras hay varios intentos, ¿no? De que intentaron restaurar y levantar Jerusalén, pero fue hasta Nehemías cuando se logró la restauración de Jerusalén. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso está en Nehemías, me parece que el capítulo 2, si no me equivoco, hasta el Mesías príncipe, es decir, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta el Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, en total son
69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estamos hablando de que habla de semanas, de años. Cuando estudiemos Daniel, o los que han estudiado Daniel sabrán que no está hablando de semanas, de días, está hablando de semanas, de años. Y cada año en esa época era de 360 días. Entonces les da una profecía matemática que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida de Jesucristo, no la venida, perdón, cuando Jesucristo iba a revelarse como el Mesías, precisamente para el pueblo de Israel, habría 69 semanas de años. Ahora, si una semana tiene 7 años, una semana de años tiene 7 años, tendríamos que multiplicar 7, que sería una semana, 7 por 69. Y después de que sacas esa multiplicación, luego lo multiplicas por 360 días. Y ahí te da exactamente la cifra de la cantidad de días desde la orden para salir a edificar a reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habría tanta cantidad de días. Entonces les da una profecía, Dios le da una profecía a Daniel matemática perfecta. Y entonces, ¿cuándo es ese día? De cuando salió la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Jesucristo, contando los días que nos da la profecía de Daniel capítulo 9. Adivinen qué día cae. Cae precisamente en el día cuando Cristo entra a Jerusalén, en el domingo de Ramos, que lo exaltan y le dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, al hijo de David, etcétera. Entonces Jesucristo ahí es cuando públicamente reconoce que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y Jesucristo nunca lo había hecho tan público hasta precisamente ese momento. Es decir, vemos claramente en el Kairos, en el tiempo perfecto de Dios, en el cumplimiento de las cosas. Por eso Jesucristo decía: todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi hora. Pero hubo un día cuando llegó la hora, cuando llegó el momento, cuando se empezó a cumplir todo lo que tenía Dios establecido. Juan capítulo 8 versículo 20, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. ¿Te fijas lo que dicen las escrituras? ¿Cuándo es esa hora? ¿Cuándo es ese tiempo, ese kairos? ¿Cuándo? En el tiempo de Dios hay un día establecido, una hora establecida. Juan capítulo 13 versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 17 versículo 1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, cuando se cumple el kairos. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Sabes, todo en esta tierra tiene un propósito. Dios crea todo con un propósito, y también los acontecimientos Dios los tiene ya establecidos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Es algo muy importante que debemos de entender, que sabes que todo está dentro del plan de Dios, y Dios sabe lo que va a pasar. Ahora, muchos dicen: entonces, si Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿todos somos qué? Nada más estamos obedeciendo un plan que Dios ya tiene establecido. No, es diferente. Dios es omnisciente. Una cosa es que Él te obligue o me obligue a tomar decisiones, cosa que Dios no hace. Dios respeta nuestro libre albedrío, Dios respeta nuestra decisión. Sin embargo, Dios ya sabe lo que vamos a elegir. ¿Por qué? Por su omnisciencia, porque Él nos conoce, porque Él ya lo sabe todo. Él sabe el futuro. El tiempo fue creado por Él. Él no está sujeto al tiempo, Él está fuera del tiempo. Él es el eterno. Él creó al tiempo. Y Él ve precisamente
todo. Ahora, debemos de entender esto, tú y yo somos libres para tomar una decisión. Sin embargo, Dios conoce el futuro, conoce nuestro corazón, conoce nuestras decisiones antes que las tomemos. El hecho de que Él lo conozca no significa que Él nos está obligando a. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo? Creo que fue un jueves en el estudio de Génesis. Les puse el ejemplo de mi hija cuando íbamos a un restaurante que se llamaba El Portón. En el restaurante El Portón había unas entomatadas que le gustaban mucho a mi hija y a mi hijo también, a los dos. Entonces cuando llegábamos ahí, siempre ella pedía entomatadas, le encantaba. Entonces cuando llegábamos, estaba chiquita, cuando llegábamos luego se metía al área de juegos, y cuando llegaba la señorita que nos atendía, me decía, ¿qué le pido a su hija? Entonces yo, conociendo a mi hija, yo le decía, le pido unas entomatadas, porque es lo que le gusta. Entonces ya se iba la señorita y empezaba a hacer la orden. Y cuando llegaba mi hija, yo le preguntaba, ¿qué quieres que te pida de comer? Y me decía, entomatadas. Le digo, ok. Ahora mi pregunta es, ¿yo la obligué a que ella pidiera entomatadas? No, yo la conozco y yo sé, pero yo no la obligué a que ella pidiera entomatadas. Y el hecho de que hayan puesto por escrito que le iban a traer entomatadas no significa que yo haya obligado a mi hija a que tomara esa decisión. Significa que yo ya, con mi conocimiento de mi hija, yo ya puse por escrito a la señorita en su comanda, pídale entomatadas. Me adelanté. ¿Por qué? Porque la conozco, pero yo no la obligué. Ella tenía la libertad de decirme otra cosa, pero yo conozco a mi hija y ella dijo entomatadas. Entonces Dios literalmente pone por escrito lo que va a pasar, sí, pero no obliga a la gente, ni tampoco rompe lo que Él tomó de esa decisión de cuidar, más bien de respetar nuestro libre albedrío. Por eso el día de hoy tú y yo seguimos predicando. Si no, entonces digo, si ya todo está escrito, entonces ¿para qué estar aquí este domingo presentándoles el Evangelio? ¿Para qué ir a predicarle a la gente? ¿Para qué estar orando por la gente? ¿Para qué hacer eventos de evangelismo? ¿Para qué si ya de todos modos Dios ya sabe quién se va a hacer salvo y quién no? No, no se trata de eso. Se trata de que tú y yo tenemos que obedecer al Señor, involucrarnos y realmente compartir, hacer lo que nos corresponde. Y Dios ya sabe lo que viene en su omnisciencia, eso es muy diferente. Ahora Dios en su omnisciencia, Él ya tenía planes establecidos y tiene planes establecidos para todo aquel que camina con el Señor. Sí, como dice Romanos capítulo 8, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito en tu vida, Él tiene un propósito en mi vida. Y todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Para qué Dios te llamó a ti? ¿Por qué Dios me llamó a mí? Con un propósito. Tu vida y mi vida tienen un propósito en Él. Y ahí es donde cuando tú y yo caminamos en su voluntad, podemos vivir el kairos de Dios, el tiempo perfecto de los acontecimientos, de lo que pasa. Y cuando tú y yo caminamos con el Señor y confiamos en Él, ya no tenemos que estar empujando los acontecimientos, sino simplemente descansar en que Dios está en control de los acontecimientos, de que Dios está en control de mi vida. Y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, Dios está en control. Y va a suceder en el tiempo que Dios lo determina, en su tiempo. Pero ahora vemos también un ejemplo maravilloso en la palabra de Dios, de cómo se cumple el kairos de Dios. Dentro del cronos se cumple el kairos de Dios. Por ejemplo, ¿qué día fue cuando sacrificaron al cordero en la Pascua? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Se acuerdan cuando estaban en Egipto? Y en Egipto estaban esclavos y Dios manda a Moisés y después manda muchas plagas, etcétera. Pero hubo un día específico. Hubo un día específico. ¿Por qué Dios puso para esa última plaga, puso un día específico? ¿Qué día estipuló para la plaga de las ranas, por ejemplo, de las moscas? ¿Qué día?
¿Qué día estipuló Dios para cuando convirtiera a Moisés el agua en sangre? ¿Qué día? No hay. Sin embargo, sí hay un día específico y hay un lapso de horas específico que Dios establece en su palabra en Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dice a Moisés: dile a todo el pueblo que está de esclavo aquí en Egipto, que son mi pueblo, diles que sacrifiquen un cordero entre las 2 tardes. El día 10 de Nisán van del mes de Nisán, van a tomar a un cordero sin mancha, perfecto, macho tiene que ser, y lo van a sacrificar el día 14 de Nisán. El día 14 de Nisán. ¿Y cuándo empieza la Pascua? El 15 de Nisán. Pero el día 14 de Nisán va a ser sacrificado el cordero entre las 2 tardes. Cuando Dios le manda a Moisés que el pueblo tenía que sacrificar al cordero de la Pascua, ¿cuándo? El 14 de Nisán. Ahora, si nos vamos más adelante, ¿cuándo fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado? ¿Sabes qué día fue? Jesucristo fue sacrificado el 14 de Nisán, entre las 2 tardes. ¿Coincidencia? Claro que no. Todo tenía que cumplirse en la hora y en el tiempo que Dios tenía establecido, en su kairos, en el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios tenía establecido para ese acontecimiento. Por eso Jesucristo decía: aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. De repente se acerca mi hora. Llegó mi hora cuando Jesucristo lo dijo. Y Él fue sacrificado el 14 de Nisán entre las 2 tardes. Ahora, una pregunta: ¿cuándo fue cuando el arca de Noé encalló? Cuando se quedó varada, cuando el agua descendió y el arca reposó en tierra. En pocas palabras, cuando empezaron una nueva vida. Porque después del arca de Noé, cuando ya había venido el juicio, y después del arca de Noé, después del juicio, porque acuérdate que vino el diluvio como un juicio, y después, cuando el arca de Noé queda ya varada, cuando queda encallada, cuando reposa el arca en tierra firme, empieza una nueva vida ahí. Empieza una nueva historia para toda la humanidad. El juicio ya pasó. Ahora empieza una nueva vida a través de Noé y su familia. Ok, ¿cuándo fue cuando el arca reposó? Viene en Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Cuándo fue? Adivina cuándo fue. El 17 de Nisán. Del mes de Nisán, el día 17. Ahora pregunta: ¿cuándo fue cuando Jesucristo murió en la cruz? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de decir. 14 de Nisán. Y si estuvo 3 días y al tercer día resucitó, después de 3 días del 14, ¿cuándo resucitó nuestro Señor Jesucristo? El 17 de Nisán. El mismo día que el arca reposó en tierra para empezar una nueva vida, es el mismo día que cientos de años después Jesucristo vencería al pecado y a la muerte, resucitando al tercer día, cuando el juicio ya había pasado, igual que el arca, ya había pasado el juicio de Dios. Y entonces el arca reposó, descansa, y empieza una nueva vida. De la misma manera, Jesucristo ya había pasado el juicio en esa cruz y empieza una nueva vida con la resurrección de Jesucristo. Jesucristo venciendo a la muerte, venciendo al pecado y dándonos una nueva vida en Él. ¿Qué día fue? El 17 de Nisán. ¿Coincidencia? Claro que no. Todo tenía que pasar precisamente cronometrado. Todo tenía que pasar sumamente es como Dios ya lo había estipulado. Eso es el kairos, el tiempo donde Dios tiene un tiempo perfecto para las cosas, donde es el momento oportuno, donde Dios decide: esto es el momento. No está sujeto al crono, sin embargo, sí está correlacionado con el cronos.
porque hay un momento específico dentro del Cronos donde el Kairos de Dios se cumple. Por eso es muy importante que entendamos cuando Jesucristo le dice a sus medios hermanos: mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, Jesucristo siempre iba viviendo conforme al Kairos, iba conforme a los planes de Dios que tenía establecidos. La pregunta es: ¿tú y yo estamos viviendo en el Kairos? ¿Tú y yo sabes cuáles son los planes de Dios en tu vida? ¿Tú y yo estamos atentos a su voz? ¿Tú y yo estamos caminando conforme al propósito y el proyecto que Dios tiene en nuestras vidas? ¿O ni siquiera lo sabemos? Tenemos que tener mucho cuidado si ni siquiera sabemos, si no estamos atentos al Kairos, si no estamos atentos a las señales que Dios nos da, a los mensajes que Dios nos da, a los estudios que Dios nos da, a la revelación de su palabra que Dios nos da. Aguas de no estar atentos, aguas de no estar en el Kairos de Dios. Aguas. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo triste y duro. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 19, versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima del pollino, ¿no? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la ciudad, cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, rabí, reprende a tus discípulos, porque estaban cantando salmos que eran mesiánicos, reconociéndolo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y él respondiendo les dijo: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Se puso Jesucristo a llorar sobre Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, si tú conocieses a lo menos este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. Eso pasó en el año 70, que el imperio romano, capitaneado por Tito, literalmente destruyeron Jerusalén. Destruyeron toda Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, sitiaron la ciudad, asesinaron a cientos y cientos. ¿Sabes? Esto pasó precisamente en el año 70. Y es lo que está diciendo: si tú conocieses, si tú supieras. Pero fíjate lo que dice al final del versículo 44: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No lo sabías. Se te dijo muchas veces, se te habló, pueblo de Israel, se les habló por las profecías, las señales, los prodigios que Jesucristo hizo, los mensajes que Él daba, y aún así cerraron sus ojos, y aún así no lo reconocieron como el Mesías. Aún así no lo conocieron. ¿Cuánta gente el día de hoy no sabe sobre Jesucristo, pero también no vive el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Lucas 19, versículo 54. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Cómo es que no sabemos interpretar los acontecimientos? ¿O estamos preparados por los acontecimientos que Dios tiene establecidos en nuestras vidas y en esta sociedad? ¿Estás viendo las noticias de lo que está pasando globalmente? ¿Estás enterado de cómo está la situación global? ¿De cuál es el plan
Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Va a haber un día donde el Hijo de Dios va a venir por nosotros. Las señales están por todos lados, está el Señor ya cerca. Tú y yo tenemos que estar atentos a las señales, al kairos de Dios, al tiempo que Dios tiene para este planeta, para nuestras vidas, al propósito de nuestras vidas en Él. Tú y yo tenemos que estar atentos y saber, porque les quiero decir algo: tú y yo somos administradores solamente del Cronos, pero sabes, tenemos que estar atentos al kairos de Dios, tenemos que estar sensibles al propósito y al plan de Dios. Cada uno de nosotros, cada día tenemos menos energía. Cada día que pasa se va acabando el tiempo. Y uno piensa igual que en el Cronos: después le comparto, después le predico, después oro por ella, después oro por él, después me arrepiento, después le sirvo, después me involucro, después le entrego mi vida a Cristo. Después. El Cronos se acaba y el kairos en tu vida, en mi vida, en este planeta se está cumpliendo y se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que estar atentos. No dejemos para después. No dejemos para después. Tenemos un tiempo limitado que Dios nos presta, que Dios nos da, para que tú y yo nos involucremos, compartamos. ¿Qué edad necesitas tener para servir a Cristo? ¿Qué es lo que te obstaculiza el día de hoy para que tú puedas comprometerte con la obra de Dios? ¿Cuándo es el tiempo? Siempre decimos mañana. Siempre decimos mañana. ¿Cuándo es el tiempo para predicar, para compartir, para orar? Siempre decimos mañana. ¿Cuándo es el tiempo para que te arrepientas de tus pecados? Para que renuncies a esa relación que tú sabes que está mal, a esa actividad, a esas páginas de internet. Y siempre decimos mañana. El Cronos se acaba y el kairos se está cumpliendo y se va a cumplir. Pero qué triste sería, como Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: no conociste el tiempo de tu visitación, no estuviste atento al kairos, no lo conociste.
pasó de largo. Amada familia, el tiempo se nos acaba. Hebreos capítulo 4 dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hoy es el día que Dios establece para que tú te entregues a Él, para que renuncies a tu pecado, a lo que tú sabes que tienes que renunciar. Porque tu cuerpo no fue hecho para la fornicación, tu cuerpo fue hecho para el Señor. Vive en pureza sexual, vive en pureza con el Señor. Hoy es el día. Yo creo que en esta predicación para mí fue muy difícil compartirla hoy y prepararla también. Yo creo que todos tenemos una deuda con mucha gente a la cual no le hemos hablado de Cristo, o a la cual pudimos haber hecho más. Tuve el privilegio de compartirle a un primo de Nancy y de Vane, un sobrino de Anita y de Nacho. Y yo siento esa deuda de que pude haber hecho más. Y el día de hoy ya no está con nosotros. Y siempre te quedas con él. Pude haber hecho más. Que no nos quedemos con eso. Que podamos siempre hacer lo que nos corresponde en el tiempo que Dios nos da. Tal vez hoy tienes el tiempo. Hazlo hoy. Porque tú no sabes si mañana va a estar esa persona o ya no va a estar. Dios nos presta el Cronos y se está acabando. El plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación. Yo te invito a que tú compartas, habla en tiempo y fuera de tiempo, como de Pablo le dijo a Timoteo. Déjale el resultado a Dios, y al igual aceptan o rechazan, ya es un tema de ellos con Dios, pero tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Compartamos, pidámosle perdón a Dios porque hemos fallado, pero confiemos en que Dios es grande en misericordia y que Dios no depende de nosotros. Gracias a Dios, no depende de nosotros. Sin embargo, nos da la oportunidad de poder formar parte de su obra. Vamos a orar y vamos a terminar con una canción. Vamos a cantarle a nuestro precioso Dios. Y Padre, te pido, Señor, te pido, Señor, que nos perdones. Porque muchas veces perdemos el tiempo, Señor, en tantas tonterías. Perdemos las oportunidades que tú nos das. Ayúdanos a ver este mundo como tú lo ves. Ayúdanos a ver a los seres humanos como tú los ves. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos involucramos en tu obra, porque no tenemos amor por la gente, porque estamos más centrados en nuestras propias casas, en nuestras propias vidas, en nuestros propios problemas,
que en la necesidad del prójimo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos y que nuestros sueños sean tus sueños, que nuestros planes sean tus planes, que nuestras vidas sea vivir para ti. Ayúdanos a estar atentos a tus tiempos y a ser buenos administradores del cronos que tú nos das. Cambia este corazón egocéntrico y ayúdanos a vivir para ti y en ti. Te lo pido, Señor. Y perdónanos, Señor. Perdónanos. Amén.
tienes el control